Rosa, que es mi hija, pues hizo la licenciatura en biología en SES Segovia, Madrid, y terminó en el año 2004. Del 2004 al 2014 pues va justo 10 años. Y en 10 años ha hecho muchas cositas, y yo, claro, como no me las voy a saber todas de memoria, me traía una chuleta. Me perdonáis, ¿no? Venga, una chuletita para deciros lo que ella ha hecho en los 10 años que acabó la licenciatura. Bueno, se licenció en Biología Molecular por la Universidad SES de Segovia, Madrid, en el año 2004. Después de eso hizo un máster universitario en Clínica Analítica en la Universidad de Granada, que fue en el año 2005, y luego en el 2006, en el mismo centro, una mejora en Genética y Selección Clonal. Genética, pues son los genes, selección clonal, la clonación. Luego hizo un máster universitario en Dietética y Dietoterapia en la Universidad de Valencia, en el año 2007-2008. Ha sido alumna y discípula del doctor Raymond Illu, que lo podemos considerar como uno de los padres de la medicina holística o integrativa, como se dice ahora. La medicina holística, la medicina natural, y la medicina alopática, que es la nuestra, es la medicina convencional, ¿vale? Se llama alopática la nuestra, la convencional, y holística la medicina natural. Bueno, luego Rosa hizo la especialidad en medicina ortomolecular en el año 2009, colaboró en la tesina del doctor Raymond, fue alumna de Isaac Goy. Isaac Goy es el padre del biomagnetismo. El biomagnetismo es la curación con imanes. Yo al principio, cuando vi los imanes, digo, vaya chorrada, vaya tontería, hasta que los imanes me demostraron a mí que sí tenían un poder curativo. A lo mejor no es una curación definitiva, pero si un individuo viene con una lumbalgia que no lo deja andar y después de estar 10 minutos en una camilla con unos imanes sale andando, pues mira, algún bien hace. O sea que yo creo en los imanes. Formada en terapia del par biomagnético. Bueno, luego se fue a Chapingo, a México, mejoró la técnica, etcétera, etcétera. Se hizo experta en terapia electrolítica. La terapia electrolítica es una terapia de limpieza biológica que se hace colocando alguna parte del cuerpo en un recipiente de agua con unos electrolitos, que se establece una corriente eléctrica y quita las toxinas del cuerpo, por un método físico. Luego ya llegó Para mí lo mejor de Rosa ha sido la formación que ha hecho en California, bueno, voy a poner por aquí, en California, con un americano que se llama, os lo digo ahora mismo, doctor Robert Young. Bueno, este Robert Young es un biólogo que se aparta un poquito de la medicina convencional, que se va un poquito a la medicina natural, que crea unas bases biológicas de nuevos conceptos sobre cómo enferma el ser humano, y que realmente lleva un camino limpio, ético y científico, y que a mí me merece toda la confianza. Probablemente Robert Young es el padre de la medicina del siglo XXI, va a ser uno de los padres de la medicina del siglo XXI, y para mí fundamentalmente es un hombre, un gran profesional, una buena persona, y sobre todo tiene una cosa que hoy escasea, por desgracia, que es un hombre ético. Bien. Entonces Rosa estuvo con él, con Robert Young, y para mí fue, esto no lo debía decir porque soy su padre, pero lo voy a decir, para mí fue un honor cuando a Robert Young le preguntaron quién podía representarla en el España, dijo solamente Rosa López Moniz, que es mi hija. Bien, ella ahora va de una conferencia de cosas que quizá a algunos de vosotros os resulta un poquito raro, extraño. Pensad que estamos entrando en la medicina del siglo XXI, y para mí lo más importante es que vamos a integrar las distintas ramas de la medicina, es decir, la medicina convencional o alopática se está acercando a la medicina holística o natural. Yo, por ejemplo, que era un alopático puro, un convencional de la medicina ortodoxa, pues me he ido acercando poquito a poco a la medicina holística, y ahora mismo considero que soy un médico de los que estamos dentro de la medicina integrativa, que acepta tanto la medicina convencional como la medicina natural. Esto es muy largo,
estamos empezando. Al principio algunas cosas van a sonar un poquito como a chino, como a ciencia ficción, pero poquito a poco esta es la medicina del siglo XXI, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y como no me quiero extender mucho porque mi hija tiene una conferencia muy larga, pues yo me voy a sentar ahí con vosotros y voy a ser un espectador más, ¿vale? Rosa. Buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecerle a mi padre la presentación, porque como ya os ha dicho al principio se negó un poquito, le tuve que rogar bastante para que me presentara. Es para mí un honor que él me presentara, porque él siempre ha sido para mí, y lo sigue siendo, una inspiración. Ha sabido inculcarnos desde bien pequeñitas el amor a la medicina. Recuerdo que siendo muy pequeña, con 7 u 8 años, me escapaba por las mañanas, porque teníamos la casa al lado de la consulta, al despacho de mi padre, y me ponía su bata y empezaba a jugar a recetar, incluso me medía la tensión, me hacía un electro que también sabía, y esto a lo mejor creo que no lo sabes, pero a veces también encendía la máquina de rayos X y me miraba las manos por dentro. Eso lo tenía prohibido, a lo mejor se está enterando ahora, pero bueno, también lo hacía. También quiero agradecerle a todo el equipo de Más que Dieta, a Rosa, mi madre, a Sandra, a Marta y por supuesto a Abraham, que me ha ayudado mucho con toda la presentación. Pues muchas gracias a todos y a todos vosotros que estáis aquí, muchos pacientes míos, amigos, familiares y bueno, público en general, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con todos vosotros. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar con la conferencia. A ver. Ahora sí. Vamos a hacer 2 partes. La primera parte va a ser una parte más teórica, donde voy a intentar encuadrar un poco en el contexto histórico el fundamento del test. Y la segunda parte vamos a hacer una muestra aquí en directo de la sangre de algún paciente que tenga algún achaque importante para que podamos aprender más. Bien, pues dicho esto, empezamos. Se está viendo, ¿no? Vale, pues sabéis que vamos a hablar de la microscopía celular como un potente sistema en el diagnóstico de enfermedades, pero vamos a empezar pues eso, encuadrándolo un poco en el contexto histórico. Sabemos que a lo largo de la historia hay personas que han sido ridiculizadas por sus ideas, ignoradas e incluso perseguidas. Por ejemplo, algo que conocemos todos, Galileo fue condenado a muerte, aunque se le perdonó la vida porque él rectificó su teoría, pero él decía que la Tierra no era el centro del universo. Para él, el centro del universo era el Sol, era heliocentrista, el centro del universo era el Sol, no era la Tierra, tampoco estaba en lo cierto, pero bueno, sabía que la Tierra giraba, y si la Tierra giraba, entonces no podía ser el centro del universo. Por esto fue condenado a muerte por la Inquisición, lo único que él rectifica y se le perdona la vida. Pues 2 de estas personas que también han sido perseguidas y ridiculizadas, que hoy nos interesan aquí en la conferencia, son Bechán y Raif. Hablaremos a lo largo de ellos. Bechán es el padre de la conferencia de ellos. Bechán es el padre del pleomorfismo, que es muy importante esa teoría en lo que es el test celular, porque es la base científica del test. Pero voy a hablaros antes del monomorfismo, que es una teoría contraria, un poquito contraria, no es totalmente contraria, pero es contraria al pleomorfismo. El padre del monomorfismo es Pasteur, que todos lo conocemos, puesto que Pasteur, a partir de Pasteur hay un cambio importante en la medicina. Antes de él, la teoría que regía era la teoría de la biogénesis o teoría de la generación espontánea. Se pensaba que a partir de la materia inorgánica era capaz de surgir la vida o la materia orgánica. Esto se afirmaba pues por observación directa. Por ejemplo, se observaba que en lodo o en fango podían observarse que salían gusanos cuando pasaban días. O por ejemplo también se veía que de un caldo de carne que estaba putrefacto, se estaba pudriendo, podían salir moscas, o algo que es muy común, que cuando en una casa tenemos humedad, pues también vemos cómo se forma hongos o moho. Entonces se pensaba que era el agua, que era algo químico que se transformaba en algo orgánico. Por supuesto, esto no era así y Pasteur lo descubre. Él hizo varios experimentos, cogió unos matraces con un cuello de cisne muy largo para que no entraran contaminantes atmosféricos, porque los microorganismos pueden contaminar la muestra en forma de esporas o van en el polvo.
Entonces Pasteur deja una muestra en ese matraz donde era difícil el acceso del aire y la otra muestra la deja al aire libre y una se contamina rápidamente y la otra no. Con lo que estaba demostrando que esto de la generación espontánea no era verdad, que había algo en el aire que entraba en la muestra y la contaminaba. También hizo otro experimento que hirvió el vino, le estaba trabajando con muestras de vino y consigue parar el proceso de fermentación, con lo cual también descubre cómo había algo en el vino que eran levaduras que estaba provocando la fermentación y el envejecimiento del vino. Con esto, sin darse cuenta, calentó el vino a unos 44 grados centígrados, estaba descubriendo el proceso de pasteurización, que es una forma de esterilización que usamos mucho hoy en día en muchos alimentos, es una forma de conservar pues, alimentos, bebidas. Todo esto estuvo muy bien, por supuesto, es un avance muy importante en la ciencia. También, sin querer, descubre la primera vacuna. Pasteur le dijo a su ayudante que le inyectara unos pollos que tenían el cólera aviar. Cuando se iban de vacaciones un mes y a este ayudante se le olvida inyectarle a los pollos el cultivo en el laboratorio y cuando vuelven, pues ese cultivo está muy debilitado y entonces, ¿qué pasa? Que el ayudante corriendo, se me ha olvidado, y le inyecta el cultivo debilitado a las bacterias, a los pollos, perdón, son bacterias que le inyecta a los pollos, y estos pollos no mueren. Entonces el discípulo de Pasteur pues dice, oye, aquí pasa algo, voy a matar a los pollos y voy a empezar de nuevo porque esto no ha muerto. Pero Pasteur, que ya conocía la teoría de la vacunación, que se estaba ya conociendo desde 1796, le dice, no, un momentito, espera, vuelve a inyectar a los pollos un cultivo bueno y estos pollos no mueren, habían desarrollado una inmunidad y con ello descubre la primera vacuna. Esta vacuna estaba muy bien porque no llevaban tantos excipientes como llevan ahora las vacunas actuales. O sea, está muy bien el principio de vacunación, pero ahora actualmente tenemos problemas por los excipientes y conservantes que estamos usando en las vacunas. Y a partir de entonces hay una revolución, empieza la era de la microbiología. Empezamos a descubrir muchos microorganismos y pues tal microorganismo provoca tal enfermedad, bacilo de Koch provoca tuberculosis. Empezamos a poner nombres a las enfermedades y a las infecciones y hay un cambio muy fuerte también en la higiene. Los médicos empiezan a lavarse las manos para tratar a un paciente, cuando van a tratar a otros se las lavan y empieza a disminuir enormemente el índice de mortalidad. Con lo cual Pasteur nos aporta un gran avance en el campo científico y hay que reconocérselo. Para él la sangre era estéril, en la sangre no podíamos encontrar ninguna infección, hoy en día sabemos que eso no es cierto, y considera el cuerpo como una colección de químicos inertes y nos dice que después de la vida no puede haber nada vivo, después de la muerte, perdón, no puede haber nada vivo. Pasteur también concluye que cada germen es específico y realiza un único tipo de fermentación, es decir, las bacterias que fermentan el vino solamente nos van a hacer fermentación alcohólica. Las bacterias que fermentan el ácido láctico solamente nos van a hacer fermentación láctica. Con todo esto, la industria farmacéutica encuentra pues, un gran potencial para empezar a hacer negocio, puesto que si la enfermedad viene del medio externo, son microorganismos, pues vamos a crear antibióticos, antivirales, vacunas para prevenir esas enfermedades y comienza también la era de la industria farmacéutica, a la que le interesa mucho que toda la infección dependa del medio externo. Entra ahora aquí Bechamp, que es profesor precisamente de Pasteur, también es del siglo XIX, es un físico y biólogo francés, fue profesor de química y farmacia en la Universidad de Montpellier y este señor se dedicó a examinar una muestra de un brazo amputado y muestras también de plantas que habían estado congeladas durante un frío invierno. Y él afirma y se da cuenta de que sobre una herida se podían desarrollar infecciones internas sin ninguna influencia del medio externo. No le vamos a negar lo que Pasteur decía, sabemos que existen microorganismos atmosféricos, pero Bechamp nos habla de que hay algo también interno. No solamente están los microorganismos, estos que Pasteur nos describía, las bacterias, virus, sino que también tenemos algo dentro. Y entonces entra la teoría del pleomorfismo. Monomorfismo, que era la de Pasteur, era porque los microorganismos tenían una sola forma, mono es uno, morf, forma, y pleo, pues lo que nos dice Bechamp es que los microorganismos pueden tener más de una forma.
según el ambiente en el que se encuentren. Otra forma de definir el pleomorfismo sería la capacidad de la célula para mutar según el ambiente en el que se encuentre. Y el doctor Young nos da otra definición, profesor mío, y nos dice que es la célula sanguínea, el hematíe, el eritrocito, el glóbulo rojo, el que se puede comportar como una célula embrionaria y dar lugar a otra célula del cuerpo. Es decir, si nos hacemos un corte y necesitamos células de la coagulación, plaquetas, los hematíes son capaces de transformarse en plaquetas. O si necesitamos células nerviosas, astrocitos. O si necesitamos células musculares, se transforman en miocitos. Bueno, todo tipo de células. Esto no está demostrado, pero yo le encuentro mucha lógica. Cuando observo la sangre de mis pacientes, cuanto mejor sea la calidad del glóbulo rojo, mejor está esa persona. Y realmente lo he estado pensando mucho, digo, estaría muy bien investigarlo y poderlo saber bien. Lo que yo pienso es que el glóbulo rojo realmente es una célula que está en todos los órganos, porque la sangre, el glóbulo rojo oxigena todos los tejidos. Entonces sí puede ser, porque ¿por qué no? Ahí queda, lo tenemos que seguir investigando. Es una teoría, pero quizás dentro de 100 años pues la aceptemos. Bueno, el fin de toda célula, y aquí me voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero explicaros cuál es el fin de la célula para que entendamos ahora mejor el mecanismo de la enfermedad, es obtener energía. Nosotros comemos, nos alimentamos para poder obtener energía. La energía celular se mide en forma de ATP, que es una molécula que nos va a dar la energía para todas las reacciones bioquímicas necesarias en el cuerpo. Por ejemplo, pues para las transmisiones musculares, circulación, preparar tejidos, la propia respiración también necesita energía. Esta molécula es esta que vemos aquí, es una pentosa, un azúcar, una ribosa en concreto, que está unida a una base nitrogenada, una adenina, y a 3 grupos fosfatos. Cuando se van rompiendo los grupos fosfatos, que son los amarillitos que se ven aquí, va a dar muchísima energía, ¿vale? La energía la célula la obtiene pues así, rompiendo esa molécula de ATP en moléculas más pequeñas de ATP, de que es trifosfato, pasa a ADP, difosfato, y cuando pasa a un solo fosfato se llama AMP, que es monofosfato. Bien, esto lo cuento porque tiene mucho que ver en el mecanismo del cáncer. Hay un señor que se llama Otto Heinrich Warburg, que en 1931 es premio Nobel, porque descubre la principal acción de la cadena respiratoria, que es la causa del cáncer. Él demuestra que una célula aeróbica, y hago otro paréntesis para explicar lo que es una célula aeróbica es aquella que utiliza el oxígeno para obtener su energía. La célula aeróbica, que son nuestras células, nosotros somos organismos aeróbicos, necesitamos oxígeno para realizar una serie de reacciones que al final nos van a dar ATP, energía. A diferencia de una anaeróbica, que en lugar de necesitar oxígeno en esa cadena de respiración, necesitaría otro elemento inorgánico, por ejemplo, sulfato, carbonato. Y también tenemos células fermentativas. Nuestras células antes eran fermentativas, nosotros éramos organismos fermentativos hace muchos miles de años. Y es una célula que también necesita obtener energía, pero lo va a hacer por un mecanismo un poquito menos evolucionado, digamos. Y el aceptor final de electrones es una molécula orgánica, no es inorgánica, ¿vale? Nosotros al final se lo damos al oxígeno, que es inorgánico, la fermentativa se lo da a una molécula orgánica. Entonces este señor, Otto Heinrich Warburg, vuelvo aquí, demuestra que una célula aeróbica, una célula de nuestro cuerpo, si la privábamos de oxígeno, del 35% en concreto de oxígeno, durante más de 48 horas, era capaz de transformarse en célula fermentativa, con el único fin de sobrevivir. Si una célula aeróbica necesita energía pero no tiene oxígeno, pues intenta obtenerla de otra forma. Y aquí viene un esquema que me gusta mucho, que es la base de la biología molecular, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Lo voy a intentar explicar. Pues... Rosa, lo tapas tú un poco. Vale. Me cojo el micrófono así. Vale. ¿Se me oye? No. ¿Se me oye sin micrófono? Vale. Pues la glucosa entra dentro de la célula, entra al citosol
Nosotros obtenemos la glucosa por la alimentación. Cuando comemos, obtenemos hidratos de carbono. Los hidratos de carbono los vamos a romper hasta obtener glucosa. Esta glucosa es la que entra a la célula. Es el alimento celular, no orgánico, sino celular. Y esa glucosa se va a transformar por un proceso de glucólisis, de lisis. Partemos la molécula de glucosa de 6 carbonos, la rompemos y la convertimos en una molécula de 3 carbonos, que es el piruvato. Ese piruvato es el que juega el papel de decidir si entra a la mitocondria a realizar el ciclo de Krebs o la respiración celular para obtener su energía, ATP, o se va al proceso fermentativo. Nuestra célula es capaz de respirar o fermentar. Lo normal es respirar, que respiremos. Somos organismos aeróbicos. Entonces, cuando todo va bien y respiramos, obtenemos 36 ATP, que es bastante energía. En cambio, si fermentamos, obtenemos 2. A la célula le interesa respirar, puesto que obtiene 18 veces más energías que el ATP. Otro inconveniente de la fermentación, los productos de desecho. Por respiración obtenemos de desecho dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es ácido, pero lo expulsamos por exhalación en la respiración, cogemos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, y el agua la vamos a usar para infinitud de procesos metabólicos que la necesitamos, somos un 70% agua. Total, que los productos de desecho de la respiración están bien, no nos hacen daño. En cambio, si fermentamos, aparte de la poca energía que esa célula obtiene, el producto de desecho final es lactato, que es una forma ácida, es la forma iónica del ácido láctico. Va a acidificar el terreno y nos va a ir provocando enfermedad, porque ahora explicaremos cómo la enfermedad está muy ligada a la acidez. Sabemos, hay confirmaciones de esto, que las células que no utilizan oxígeno no desarrollan cáncer. Por ejemplo, los hematíes, la córnea, el cristalino, ciertas regiones de la retina. Jamás se ha desarrollado un cáncer en estas células que no utilizan oxígeno, con lo cual hay una clara dependencia del cáncer con la cantidad de oxígeno que haya en esa célula. La falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Si tenemos uno, tenemos el otro. Si no tenemos uno, tampoco tenemos el otro. Las sustancias ácidas sabemos que rechazan el oxígeno y las sustancias alcalinas lo atraen. Entonces, nos encontramos en dos hipótesis, ¿no? Una le echa la culpa a los microorganismos externos, a los microorganismos de los principios de micromorfología, lo que nos decía Pasteur, el aire está lleno de microorganismos y estos microorganismos son capaces de entrar en nuestro cuerpo y provocar disfunciones, enfermedades. Estos microorganismos son capaces de fermentar y esos productos de desecho nos provocan acidez y enfermedades. Y nos encontramos con un elemento que es un microelemento anatómico independiente. De esto es lo que nos habla Bechamp. Bechamp encuentra que en la célula está este elemento que le llama microcima y dice que es un elemento que precede a la vida a nivel genético e incluso a nivel celular y es el principio de toda organización biológica. Esta es la base del pleomorfismo. No son microorganismos atmosféricos como nos lo describía Pasteur, es un elemento microanatómico muy pequeñito que según el ambiente en el que se encuentre va a ir cambiando, puede cambiar de forma y por tanto cambia su función. Por ejemplo, para que entendáis mejor qué es esto del pleomorfismo, tenemos el agua en 3 estados, estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. Según el estado en el que la encontremos, según la temperatura a la que esté, va a tener una función u otra. Si es líquida es un disolvente, si está sólida nos sirve para congelar los alimentos y mantener las propiedades nutritivas de este alimento más tiempo, y si es gaseosa, pues tal vez para limpiar. También vemos pleomorfismo, por ejemplo, cuando una oruga se transforma en mariposa. Entonces, estas microcimas, que son diminutas, no las vemos, también tienen la capacidad de cambiar según el medio en el que se encuentran. Si estamos en un ambiente acidificado, mórbido, de enfermedad, es capaz de transformarse en una bacteria. Y esto es el principio del pleomorfismo que nos describe Bechamp. Estas microcimas, repito, no son gérmenes atmosféricos y han sido liberadas de un medio animal o vegetal tras la muerte del medio. Bien. Es el comienzo y final de toda vida. Bechamp dice que cuando empieza a surgir la vida, la organización celular o vegetal, empieza por las microcimas y también cuando morimos son las microcimas las que se encargan de fermentarnos, de degradar la materia y ayudar pues, al reciclaje con la tierra.
Es el elemento fundamental por el que están constituidos células, tejidos y órganos, son constructores y destructores. Es el único elemento biológico no transitorio, es incluso único en cada ser vivo. En un estado de salud, la microcima, actúa armoniosamente provocando una fermentación sana. En cambio, en un estado de enfermedad, la microcima pues da lugar a enfermedades como... Un momentito, a ver si lo puedo poner. Esto ya ha salido. En un estado de salud la microcima actúa armoniosamente y nuestra vida es con todo el significado una fermentación regular, todo marcha bien. En cambio, en una condición de enfermedad, pues la microcima evoluciona a formas mórbidas, tales como las bacterias. Hasta aquí es lo que nos dice Bechán. Entonces, Pasteur solamente enfoca la enfermedad desde el punto de vista de infección externa, pero Bechán nos dice, sí, está bien, existen esos microorganismos externos, pero también depende en algo el medio interno. Algo tiene que ver porque hay personas que enferman con mucha facilidad y otras no. Sabemos que hay muchos procesos controlados por las microcimas y por enzimas, por ejemplo la lisis celular es uno de ellos, la rotura de la célula. Las microcimas hemos podido también comprobar que son muy sensibles a cambios de temperatura y uno de los cambios a los que son más sensibles, bioquímicos y bioenergéticos, es al cambio del pH. Es muy importante que mantengamos un pH ligeramente alcalino y ahora vamos a hablar más de eso. Entonces, ¿es interno o es externo? Yo pienso que hay que unir a los dos también, como decía mi padre con la medicina integrativa, que hay que sacar lo mejor de cada uno y por supuesto que hay infecciones externas que vienen de contaminaciones atmosféricas o del agua, pero hay que tener muy en cuenta el medio al que ese microorganismo va a desarrollarse. Un ejemplo, por ejemplo, sabemos que si echamos semillas en el asfalto, ahí no va a crecer nada. En cambio, si esas semillas lo echamos en un terreno fértil, donde haya agua, nitrógeno, nutrientes, ahí sí podemos empezar a desarrollar pues, esa planta o la enfermedad. Es un símil que pongo para que lo entendáis. Por eso que no siempre que nos enfrentamos a alguien a una infección enfermamos y no todos enfermamos con la misma frecuencia o con la misma intensidad. Entonces tiene que haber algo distinto en cada ser vivo que se controla desde el interior. Y esto es lo que es la microcima. Cuando, por ejemplo, tenemos un pez enfermo, lo primero que se nos ocurre es cambiarle el agua para que este pez tenga más oxígeno y pueda empezar a vivir. O, por ejemplo, cuando una planta empieza a amarillear las hojas, lo que hacemos también no es coger un rotulador y pintar la hoja de color verde, sino vamos a regar esa planta para que por la raíz se nutra y a través de la raíz ese órgano que está seco, las hojas que están secas, pues empiezan a nutrirse, a hidratarse. Y entonces lo que yo quiero decir con eso es que tenemos que empezar a buscar el origen de la enfermedad. No podemos fijarnos solamente en los síntomas, pues que tienes un dolor de cabeza o un analgésico, quizás ese dolor de cabeza viene por una infección intestinal que te está liberando toxinas a sangre y te está provocando esa inflamación. A lo largo de la historia han habido muchas confirmaciones a los descubrimientos de Bechán. Por ejemplo, en 1914 se observa como un bacilo del anthrax, que es una bacteria muy peligrosa. Bacilo es que es con forma de bastón, una bacteria alargada, se transforma en coco, según el medio en el que se encuentre. Coco es una bacteria redondita. Esto ya se ha visto y está totalmente demostrado, con lo cual la afirmación de Pasteur de que el microorganismo no podía cambiar de forma nunca es errónea. Hemos visto en microscopio esta transformación y también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 1916 demuestra que microformas, según el ambiente en el que se encuentre, pueden cambiar de forma. Eso también lo vemos diariamente a microscopía. Por ejemplo, hay pacientes que traen muchas levaduras en sangre y he podido observar a veces cómo se transforma en un estalo micelial. Eso también está muy demostrado, por ejemplo, con las cándidas. Sabemos que las tenemos en forma de levadura, o en un pH más agresivo, más ácido, las encontramos en forma micelial, que es una forma del hongo mucho más agresiva.
También hemos encontrado bacterias en sangre, en tifoidea, gangrena y anthrax, demostrando por tanto que la sangre no es estéril. El siguiente hombre del que quería hablaros, que también fue ridiculizado en su época, fue Royal Raymond Rife, que este hombre nos interesa porque fue el inventor del microscopio óptico. Él crea el primer microscopio que tenía unos 2 pies de altura y más de 5.000 piezas, y era capaz de detallar el electrón, que el electrón es una molécula de la célula, o sea, podía haber cualquier microorganismo vivo prácticamente, si era capaz de detallar el electrón. Y este señor Rife, aparte de darnos el microscopio, que nos ayuda también mucho, también identifica la microcima. Al mismo elemento que nos estaba hablando Béchamp, también lo ve Rife, la identifica por su función, no la tiene visiblemente vista a microscopio, pero por la longitud de onda, por el índice refractivo o análisis basado en la luz, en la emisión de electrones y frecuencias de luz, la detecta. Y tiene muchas frecuencias también detectadas Rife. También, además de esto, valida el pleomorfismo. Él observa como en un tejido canceroso de espárragos, un virus se transforma en una bacteria E. coli, que es una bacteria autóctona de la flora intestinal humana. Aparte de estas confirmaciones de Rife, él no le llama microcima, él le llama partículas polimórficas, pero las describe exactamente igual que las describía Béchamp, fue en 1920. Luego hay otros autores que también nos hablan de las microcimas con otro nombre. En 1925, Goddard Enderlein también nos habla de protistas, que son también estos seres microanatómicos que influyen mucho en la salud del individuo. También Reis, que los llama biones, y por último, más cercano, en 1959, Gastón Nesses, que les llama somátidas. Todos están hablando de la microcima. Bien, podríamos pensar que tal vez esto no tiene la base que nos gustaría, pero bueno, lo mismo le pasó a Galileo. Entonces, os voy a leer 3 citas de La Verdad que me gustan mucho. La verdad, según Schopenhauer, pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, luego es violentamente cuestionada y rechazada antes de finalmente ser aceptada como evidente. Dresden James dice: la conmoción inicial de una verdad es directamente proporcional a cuán profunda la mentira fue creída. Que el mundo fuese redondo no es lo que agitó a la gente, sino el hecho de que no fuera plano. Y William James dice: una idea nueva es condenada al principio como ridícula, después es descartada como trivial, hasta que al final se convierte en lo que todos conoces. Seguimos dando confirmaciones del pleomorfismo. Aquí aparece Robert Young. Él también observa pleomorfismo ya a microscopía. Él observa las microcimas en un estado organizado. La célula funciona bien. Si esto empieza a desorganizarse por cambios, sobre todo de pH, provocados por enfermedades, comida acidificante, pues empieza a haber una transformación de esta microcima a una bacteria. Si el pH sigue todavía disminuyendo más, se convierte en levadura. El tercer estado sería hongo y el cuarto estado pues es reversible, puede volver otra vez a convertirse en microcima, que sería lo que nos interesa. No nos interesan bacterias, ni levaduras, ni hongos. Aquí hay un esquema donde se ve, según la bajada del pH que hay, cómo se van formando pues bacterias, levaduras o hongos. Es una diferencia mínima. La sangre tiene que estar en un pH de 7,365, ligeramente alcalina. Un pH de 7,3, 7,2 ya se empezaría a formar bacterias. Si seguimos bajando a 7,2 nos encontramos con formas levaduriformes. Y si seguimos bajando nos encontramos ya con formas miceliales que son muy agresivas, y en este estado también aparecen muchos parásitos en la sangre. Ahora os voy a poner un vídeo donde se observa el pleomorfismo. Esto está grabado a microscopía y es cierto. Vamos a ver cómo una bacteria en forma de bacilo, que es esa que se ve en forma de Y, se transforma en un coco, una bacteria bacilar. Hay otra bacteria que es un coquito pequeñito al lado que la va a tocar. Hay un cambio mecánico, un cambio físico, y ese cambio es el que provoca la transformación de la bacteria bacilar en coco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque bueno, los microorganismos atmosféricos están ahí. Van a entrar en nuestro cuerpo porque comemos, respiramos, no podemos evitar
coger infecciones, podemos vacunarnos, pero estas vacunas pueden fallar, los antibióticos cada vez son más resistentes las bacterias a ellos, estamos empezando a ver que hay muchísimas bacterias que no responden a los antibióticos, perdón. Entonces, todo este problema, toda esta acidez se genera por varios motivos, vamos a ir hablando de ellos, pues pensamientos negativos pueden influir, dietas ácidas, radiaciones, contaminación química, todo eso pues las dietas sí las podemos evitar, pero la contaminación electromagnética ya difícilmente la podemos evitar, las radiaciones muchas veces tampoco la podemos evitar. Entonces tendremos que ir ayudándonos de lo que podemos, con lo que podamos para revertir esto, pues cambiando lo que podamos cambiar, como por ejemplo la dieta. Todo esto, todas estas perturbaciones pueden dar lugar a un ciclo, normalmente si siguen a más, de desorganización celular, empieza a cambiar el pH y entonces las células empiezan a cambiar para adaptarse a ese nuevo cambio de pH, empiezan a hacerse fermentativas porque tienen que seguir obteniendo energía. Eso va a comprometer el ambiente en el que se encuentra la célula. Células sanas se empiezan a convertir en gérmenes o en células no tan sanas, empiezan a aparecer bacterias, levaduras, hongos, parásitos. Y todo ello provoca muchos ácidos porque los metabolitos de desecho, digamos los excrementos de estos microorganismos en la sangre, provocan mucha acidez que a su vez pues va a dar más problemas de perturbaciones, hechos pensamientos negativos. Es un círculo vicioso y a veces pues es difícil salir. En este momento de la enfermedad se puede observar que el paciente refleja mucha menos energía, fatiga, malas digestiones, exceso de peso, dolores. Podemos romper el ciclo, ¿vale? Esa es la buena noticia. Y llegar a un ciclo equilibrado. Lo primero que tendríamos que hacer es limpiarnos. Hay que eliminar los residuos ácidos, las dietas ácidas. Sabemos que los metabolitos de desecho, por ejemplo, de la proteína animal, son ácidos, ácido úrico. Las grasas, el desecho, también son ácidos, ácidos grasos. Estamos llenándonos de ácidos continuamente cuando mantenemos una dieta muy animal, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a comer mucho más verdes, a hidratarnos. Es muy importante que tomemos verdes y crudos porque la clorofila es un oxigenador muy importante. Sabemos que casos de anemia se corrigen simplemente mandándole al paciente zumos verdes. Para neutralizar una parte ácida necesitaremos 20 partes alcalinas. Por ejemplo, para neutralizar una Coca-Cola, que tiene un pH de 2,3, es muy ácido, necesitaremos 20 vasos de agua. Hay que tomar el control, romper el patrón de impresiones, perturbaciones negativas, evitar las dietas acidificantes, la exposición a químicos, intentar sobremedicarnos y proveer al cuerpo de cinco sustancias elementales que el doctor Young dice: hay que proveer al cuerpo de una buena mujer, porque dice el woman, que es la mujer en inglés, pues dice woman, pues W, water, agua, oxígeno, de la O, M de minerales, A de dieta alcalina y N de nutrición, una nutrición personalizada. Podemos recuperar el terreno. La solución: si estamos muy enfermos necesitamos que el 90% de la dieta sea alcalina. Luego, cuando ya estemos un poquito mejor, podremos bajar el porcentaje. Pero al principio hay que ser duros y alcalinizarnos con un 90% alcalino, o si puede ser un 100%, comiendo muchos alimentos verdes. Así empezaremos a notar mucha más energía, claridad en los ojos, claridad mental. Aquí podéis ver un ejemplo de la sangre de una persona alimentada con huevo y bacon, la primera. La coagulación está muy mal, vemos muchas lagunas blancas, no está la sangre coagulando bien. Esas lagunas se forman por los ácidos en la sangre. Y al lado vemos la sangre bien coagulada, no hay huecos blancos, de una persona vegetariana que se alimenta de muchos vegetales crudos. Bien, cuando comemos muchos productos de procedencia animal, hemos dicho que generamos muchos productos ácidos, ácido láctico también de los lácteos, perdón, ácidos grasos, ácido úrico, ácido oxalatocálcico, que también es de procedencia ácida. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula cuando empieza a acidificarse todo el terreno y no puede respirar, no puede conseguir oxígeno?
Pues aquí toca hablar de Pischinger, que es médico, histologo y embriólogo austriaco, padre de la histoquímica, y este señor nos va a hablar del tercer sistema o sistema básico, y él dice que la célula, y además sabemos que es verdad, está bañada por un océano, ¿vale? Todas las células están bañadas por un líquido al que llama matriz extracelular. Hay muchas formas de llamarlo, también lo llaman mesénquima, tejido medio, matriz extracelular. Bien, pues este líquido baña todas las células del cuerpo y es la forma que tiene la célula de alimentarse. Antes se pensaba que los capilares arteriovenosos llegaban a la célula, soltaban el oxígeno y los nutrientes y luego pues por las venas salían. Ahora sabemos que no, que las células toman la energía que necesitan, el oxígeno que necesitan y los nutrientes que necesitan de este fluido, que este fluido es líquido y como tal tiene un pH. Entonces, si la célula empieza a acidificarse por todo lo que hemos dicho, los pensamientos pueden influir, un shock por la muerte de un ser querido, dietas ácidas, contaminantes, ¿qué es lo que hace? No solamente, según Pischinger, no solamente va a derivar al estado de fermentación, no solamente se va a transformar en una célula cancerígena o en una célula fermentativa, porque es lo mismo, sino que también pues va a tener otros mecanismos, y ya que interviene la genética de cada persona y otros factores, pues muchas personas, su primer mecanismo de defensa cuando están llenos de ácidos es retener mucho líquido, mucha agua, porque así la célula va a estar menos intoxicada. Sabemos que si se diluye, pues las toxinas tienen menos concentración y harán menos daño. Entonces aquí podemos ver cómo muchas personas, aunque hagan dietas, no consiguen adelgazar porque lo que están es tóxicos y se están hinchando de agua. Muchas veces a los pacientes, observamos con los pacientes que empiezan a perder muchísimo peso, simplemente no le ponemos dieta para perder peso, simplemente los intentamos alcalinizar y pierden mucho. Pues también sabemos que la grasa es una especie, no solamente es un aislante térmico, también nos sirve para guardar muchas toxinas dentro de la grasa. La grasa es un tejido que acumula mucha toxicidad, entonces si empezamos a perder toxinas, pues empezamos a perder grasa y empezamos a deshincharnos. Otra forma de reaccionar la célula pues es por apoptosis o muerte celular, pues me suicido, no puedo respirar, me suicido. Con esto pues se necrosan los tejidos y empieza a haber esos problemas. Otra forma pues es robando minerales alcalinizantes. Si tengo acidez, no me está llegando el oxígeno, yo tengo que solucionar esto como sea, pues vamos a robar calcio a los huesos, a los dientes, y comienzan enfermedades desmineralizantes o desmielinizantes. Y la cuarta opción que nos habla Pischinger es la que ya hemos hablado antes, que la célula puede empezar a realizar otro tipo de respiración y pasa de ser un microorganismo aeróbico o una célula aeróbica a ser fermentativa. Pero esto pues nos acidifica más, pero de momento pues le da más tiempo a la célula para vivir. La célula intenta sobrevivir hasta que ya no puede más. Y ya con esto acaba un poco la parte más teórica, histórica, y ahora voy a hablar un poquito de lo que es el test. El test ya en cuestión que es lo que nos interesaba más. Pero quería que entendierais antes un poco el mecanismo de la enfermedad. Pues yo pienso que uno de los problemas que tenemos mucha aparatología médica, rayos X, resonancia magnética, colonoscopia, podemos ver cada centímetro cuadrado del cuerpo humano. Realmente en eso hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, no sabemos llegar a la causalidad muchas veces de la enfermedad, no encontramos cuál es la causa de la enfermedad. Para esto es por lo que nos sirve mucho el Live and Dry Blood, que es sangre viva y sangre seca. Esta técnica se llama sangre viva, son dos técnicas, ¿vale? El Live Blood, que es la sangre viva, la llamamos así porque observamos la sangre pura, sin ninguna alteración química, no le vamos a añadir ningún conservante. La miramos tal cual y además no le vamos a someter a ningún proceso físico o mecánico de movimiento giratorio o spin, la observamos tal cual, por eso se llama Live Blood. A este test también se le conoce como HLBO por las iniciales de las personas que lo descubren. Este test empieza en la década de los 50, hace poquito en Alemania con el doctor Eitan y su discípulo Lagarde, que son las dos primeras iniciales del test. Luego en la década de los 70-80 Bradford empieza a estudiar más a fondo el test, porque los primeros solamente estudian la coagulación en el cáncer.
Sin embargo, Bradford ya empieza a estudiar coagulación en todo tipo de enfermedades, artrosis, artritis, enfermedades degenerativas, digestivas, todo tipo de enfermedades. Y Oswald es el que introduce de nuevo el test en Europa. Hay gente que solamente le llama HLB, pero bueno, lo quería nombrar. En el test de la sangre coagulada es muy importante que entendamos que la coagulación tiene dos vías, una vía intrínseca que va a estar relacionada con el sistema circulatorio y una vía extrínseca que es la que nos importa, que esta responde a daños en tejidos, a una herida, por ejemplo. Esta es la que se activa por la acción también de los radicales libres, la que se ve más perturbada por la acción de los radicales libres es la vía extrínseca, porque es donde interviene el fibrinógeno, que es la proteína que nos une, la fibrina, que es la proteína que nos une a los glóbulos rojos cuando coagula la sangre. El fibrinógeno es una proteína líquida, pero cuando la sangre coagula se transforma en fibrina. Y este es el esquema de un poco de la coagulación, que lo he puesto. Lo que más nos interesa es lo de la parte de aquí abajo, que cómo el fibrinógeno se transforma en fibrina. Y bueno, ¿cómo hacemos el test? Pues necesitamos un poquito de sangre, es muy fácil, por punción capilar, como si hiciéramos un análisis de glucosa. Cogemos una gotita, la ponemos en un porta, le ponemos un cubre y la miramos a microscopía directamente con un poquito de aceite de inmersión para poder provocarle más aumento. Lo que vamos a observar primeramente pues son los glóbulos rojos, porque son las células predominantes de la sangre. También vamos a ver la serie blanca, glóbulos blancos, defensas, linfocitos, neutrófilos, monocitos, vemos todos. También vamos a ver el espacio entre ellas. Si están muy pegadas la circulación va a estar muy mal, si están bien separadas vemos que la circulación está bien. Eso ahora lo veremos en directo. El live log nos da información de cómo ha estado viviendo, comiendo, bebiendo la persona durante los últimos 4 meses, 120 días. Y el dry blood es un test que nos da una información pues desde la infancia. Desde la sangre seca podemos llegar a ver cosas de hace mucho tiempo. Tendremos que tener en cuenta ciertas circunstancias al hacer el test, como si la persona está embarazada, son niños en crecimiento, menopausia, está tomando algún medicamento, como los corticoides o la quimioterapia alteran mucho la sangre. Sabemos que este test no es una ciencia exacta, seguimos intentando aprender cada día, comparando la sangre entre varios pacientes que tengan mismos síntomas y tenemos que seguir estudiando. No diagnosticamos enfermedades, con este test no podemos decir esta persona tiene una artritis reumatoide o un lupus, no, nosotros vamos a ver factores de riesgos en la sangre. Principalmente podemos ver acumulación de radicales libres, alergias alimenticias, calidad de las proteínas, el colesterol se ve muy bien, los cristales de grasa, ácido úrico, salato, estrés de muchos tipos, adrenal, cardíaco, hepático, artrosis, trastornos circulatorios, procesos humorales o inmunológicos, metabolismo del calcio se ve muy bien, podemos ver si una persona está entrando en una osteopenia mucho antes de que la densitometría le dé positiva, podemos ver trastornos hormonales, linfáticos, musculares, etc. Aquí os voy a mostrar la sangre de una persona que se alimenta bien, con muy buena oxigenación, los glóbulos rojos se ven separados con un buen tamaño, unos 7 micrómetros cada uno, el núcleo está muy bien. Esa sangre es a la que debemos aspirar todos. Y aquí vamos a ver la sangre de una persona que se alimenta pues con muchas sustancias ácidas, café, proteína. Ahora veremos cuáles son los alimentos más acidificantes. La circulación está muy mal, se ve fibrina entre las células que indica que hay mucha acidez. Aquí vemos el dry blood, el otro test. Esta es la coagulación, una coagulación buena. Se ve la red de fibrina bien formada. Y en las siguientes podemos ver la coagulación de una persona que se alimenta mal o que está enferma. Vemos como la fibrina no está bien formada, hay muchas lagunitas blancas que indican inflamaciones. Entonces os voy a dar 6 pasos fundamentales para empezar a alcalinizarnos, para empezar a obtener una sangre de calidad y un cuerpo entero de calidad, porque al final la sangre va a mejorar todo el cuerpo y cuando te oxigenas mejora todo. Pues tenemos que empezar la superhidratación a poder ser de agua alcalina. Hay formas de alcalinizar el agua, hay gotas, hay jarras, hay filtros. Yo recomiendo entre 3-4 litros de agua al día y si una persona está enferma incluso más. Somos un 70% agua, necesitamos renovar el agua
aumentando el consumo de alimentos verdes, hojas verdes crudas, sobre todo crudo, también se pueden cocinar, pero hay que tomar ensaladas casi en todas las comidas, y tomando buenas grasas procedentes de semillas vegetales como el lino, sésamo, chía, y evitando las grasas saturadas como de la mantequilla, margarina por supuesto no, aceite de oliva, buena grasa también por supuesto, aceite de aguacate. Una suplementación personalizada, sobre todo si la persona está enferma, pues no va a bastar con la dieta, necesitará también alguna ayuda. Manejar las emociones y la psicología, por supuesto, si estamos más tristes, se secretan hormonas que te bajan las defensas. El ejercicio al aire libre, para oxigenarnos y con luz solar. Hay muchos estudios que demuestran cómo los pacientes tratados en habitaciones soleadas mejoran mucho antes que los pacientes que están en zonas más oscuras. Y una reconexión espiritual. Bueno, esto es un dato que también os quiero dar. Sabemos que la sangre se puede regenerar en 120 días, corazón 8 meses, piel 30 días, la piel regenera muy rápido, páncreas 6 meses, las mucosas 3-5 días. Las mucosas son la piel interna. Por ejemplo, cuando tenemos una llaga, en 3-4 días puede estar eso regenerado. Las mucosas regeneran muy rápido. Bazo 6 meses, hígado 6 semanas y hueso 3 meses. En total, en 7 años regeneraríamos el cuerpo entero, haciendo las cosas bien. Actualmente la alimentación se basa en la pirámide típica de los alimentos que conocemos todos. En la base tenemos los carbohidratos, un poco más arriba tenemos las verduras y las frutas, le sigue la proteína de procedencia de lácteos, animales y más arriba las grasas. Nosotros proponemos la Casa de la Salud, en la que en la base vamos a poner a los vegetales verdes, sobre todo hojas de espinacas, de lechuga, cualquier tipo de berros, todos los tipos de hojas verdes sirven. El aguacate también lo ponemos aquí y las buenas grasas también están en la base de la pirámide, procedente de aceite de oliva, aceite de lino, de sésamo. Los aceites, sobre todo el de oliva no, el resto hay que guardarlos en la nevera porque si no se oxidan y pueden llegar a ser más perjudiciales que beneficiosos. Más arriba tenemos las frutas con bajo contenido en azúcar, porque si abusamos de las frutas muy dulces y tomamos mucha fruta también estamos acidificando, porque la glucosa es un acidificante y la fruta tiene mucha glucosa. También nombramos en la segunda base de la casa las almendras y los frutos secos. Y más arriba ponemos en el tejado la proteína, sobre todo de procedencia vegetal, por ejemplo hummus, que viene del garbanzo, o legumbres, tofu, que viene de la soja, o algo de pescado también. La carne casi que mejor que la evitemos por completo. Todo esto, la alimentación que tengamos, va a determinar cómo es la calidad, cómo están nuestras vellosidades intestinales, que es algo que tenemos que cuidar mucho, puesto que es lo que nutre el resto de nuestros órganos. Si tenemos una buena calidad de vellosidades intestinales, estaremos mucho mejor nutridos. Hay personas que comen muy bien, pero debido a un problema en sus vellosidades, porque han estado abusando de sustancias irritantes mucho tiempo, no absorben lo que comen. Por eso también muchas veces hay personas que no se sacian, siempre quieren comer más. Porque el cerebro, como no está obteniendo los nutrientes que necesita, pues te manda señales de que hay más hambre, a ver si llega lo que nosotros estamos necesitando para construir unos buenos tejidos. En total, la piel, si la extendiéramos, tiene una longitud, la piel externa, de unos 2 metros cuadrados. La longitud de las vellosidades intestinales es de entre 500 y 700 metros cuadrados. Si la extendiéramos, ocuparía la longitud de un campo de fútbol, para que veáis lo importante que es mantener esa mucosa sana. Existen muchos estudios alrededor del mundo que nos hablan de los beneficios de los vegetales en patologías como cáncer y muchas otras. En concreto, voy a nombrar algunos así rápido. La col está muy bien para el cáncer de estómago, es uno de los mejores alimentos para el cáncer de estómago. Vegetales de hojas verdes van muy bien por el contenido en betacaroteno para los fumadores. El ajo y la cebolla, por su contenido en azufre, ayudan a los efectos negativos, los reducen de las drogas quimioterápicas. Y bueno, nos fijamos mucho, normalmente, cuando examinamos la composición de un alimento, solamente vemos la cantidad de hidratos de carbono, la cantidad de grasa y la cantidad de proteína y bueno, y la cantidad de sodio también, vamos a decirlo también.
Es muy importante que empecemos también a tener en cuenta la frecuencia que ese alimento nos proporciona. El cuerpo, como físico que también somos, no solamente somos química, también somos físicas, pues tiene un rango en el que vibra, una energía que cuando estamos sanas está entre 62 a 68 hercios. Por ejemplo, en un resfriado se ha medido, esto es medible, igual que medimos las ondas en el electroencefalograma o muchas ondas que podemos medir, pues tenemos 55 hercios, nos baja unos 7, entre 7, sí. Ay, sí, 8 hercios, vale. Y el cáncer 42, el cáncer de 62, que es una célula sana, o 68, se baja a 42 la energía de la célula. Pues esto es medible en nosotros, en los humanos, y también lo podemos medir en los alimentos. Una hamburguesa en concreto le hemos medido la frecuencia y tiene unos 5 milihercios. En cambio, una comida vegetal nos aporta 85 milihercios. Es importante porque el alimento no solamente nos proporciona carbohidratos, grasas y proteína, también nos va a dar energía, que la necesitamos, en forma de electrones, que son antirradicales libres. Entonces, ¿qué hacemos? Venga, pues con todo esto, ¿cómo puedo yo empezar a alcalinizarme un poco más? Pues vamos a hacer algunas sustituciones, que algunas costarán un poquito más que otras, pero bueno, todo se puede hacer en un proceso, que no hay que hacerlo de un día para otro. Yo os recomiendo que eliminéis el café y los zumos azucarados de la dieta, sobre todo si estáis muy enfermos, también hay que personalizarlo un poco en cada paciente, y lo sustituyamos por zumos verdes, de verduras, que le podéis poner pepinos, hojas de espinacas. Todo lo que sea verde, que tenga clorofila, nos sirve. Lo que vais a tirar las hojas de la zanahoria, pues la podéis coger para el zumo. Nosotros usamos todas las hojas verdes, que las de la remolacha, las usamos mucho para los zumos. Los panes, el pan normal, el pan del supermercado está hecho con cereales refinados, con lo cual nos va a subir mucho la cantidad de glucosa en sangre, y además lleva levaduras que favorecerían más la acidez para las levaduras de las microcimas. Entonces recomendamos que lo sustituyáis por cereales integrales, pues panes integrales sin levadura, o cereales para el desayuno como mijo, espelta. Hay todo tipo de cereales integrales que están muy buenos para el desayuno, que son como hinchados y están muy buenos y son alcalinizantes, sobre todo el mijo. El más alcalinizante es el mijo. La proteína animal, pues huevos, bacon, la podemos sustituir por proteína vegetal, pues legumbres, almendras. Tenemos muchas fuentes de proteína vegetal. Y no nos va a faltar la proteína porque comamos más vegetales, por si no podemos observar cómo el chimpancé, que es vegetariano, es uno de los animales más musculosos que tenemos en el planeta, o la jirafa, que también solamente come vegetales verdes, también tiene un cuello muy musculoso. Los lácteos animales son fáciles, los sustituimos por lácteos vegetales. La leche sin lactosa pues tampoco me gusta mucho porque queda la proteína láctea, la caseína, que también puede provocar reacciones alérgicas. Yo preferiría que lo sustituyáis por leches vegetales. Y los dulces, los helados, el azúcar común, pues las podemos sustituir por fruta, pero con poco contenido en azúcar y sin abusar. El café, a pesar de ser un alimento vegetal, os lo prohíbo, pues porque es sometido a un proceso de fermentación, aparte de los pesticidas que usan, porque al ser cultivos en grandes escalas, si no, se perderían. El tostado es lo que más daño le hace en concreto a la semilla, porque hace que los ácidos grasos del interior de la semilla se vayan hacia la membrana, y esto lo hace de muy difícil digestión para el hígado. Un café solo tarda unos 3 días el hígado en metabolizarlo, y un café con leche y azúcar se forman aminas biógenas cancerígenas y son 15 días lo que tarda el hígado en eliminarlo. Al chocolate le ocurre lo mismo, pues a pesar de venir de unas semillas vegetales, también es sometido a un proceso químico de pesticidas, fermentativo, secado, y también forma estas grasas que son tan dañinas para el hígado. Yo lo que digo es que nada sabe tan bien como sentirnos sanos, y que cada uno pues que vaya según cómo se encuentre, pues yo os digo lo que tenéis que hacer, ya cada uno que... si observamos la composición química del cuerpo, sabemos que un 70% es agua, lo hemos dicho antes, un 20% grasa, 7 proteína, 1-2% minerales y solamente un 1%, que se ve ahí en la pierna, lo estoy tapando yo, es azúcar. Así que la alimentación no tiene que ser un 70% de carbohidratos, puesto que la energía la podemos obtener
también de las grasas, sino cuando una persona hace ejercicio y obtiene la energía para hacerlo, lo que está quemando es grasas. El cuerpo sabe transformar cualquier molécula en glucosa para ser quemada en la mitocondria. Todas las hojas verdes son muy ricas en calcio, no hay problema con el calcio aunque no tomemos lácteos. Además, las almendras también tienen mucho calcio, haríamos una dieta pues sabiendo hacerla, no nos va a faltar ningún nutriente. Son muy ricas en hierro, betacaroteno, vitamina C, complejo B. Esta es la hierba de trigo, la que salía, que es muy rica en proteína animal, en proteína también. Tanto más que un filete, tienen 100 gramos de hierba de trigo. También es importante que tengamos en cuenta que una comida animal nos aporta una carga patógena. Tiene muchos más microorganismos que una comida vegetal. Aquí podéis ver el promedio, la leche pasteurizada tiene más de 5 millones de microorganismos por taza, mantequilla más de 7 millones, queso más de 100, helado más de 225 millones. La carne es la que más tiene, que tiene más de 336 millones por gramo. En promedio, una comida animal contiene entre 750 millones a 1.000 millones de cargas mórbidas por comida, que esto lo tiene que eliminar el sistema inmunológico, esto es trabajo para el cuerpo. Si lo comparamos con una comida vegetal, todos los vegetales, excepto la miel, que tiene un poco más, pero no llega ni siquiera al millón, es solamente más de 150.000 por gramo, tienen menos de 10 microorganismos patógenos por gramo. La media de una comida vegana, sin huevo ni lácteos, vegana, solamente vegetales, es de menos de 500 microformas mórbidas por comida. ¿Cómo podemos alcalinizarnos? Y ya estoy terminando totalmente con la presentación teórica. Un resumen, ¿vale? Ya, alcalinizarnos. Pues lo primero, alimentación verde, me repito porque quiero que esto os quede claro. Pepinos, aguacates, espinacas, lechuga, germinados, que son muy ricos en nutrientes porque es el único alimento que comemos que está vivo. El germinado es una planta que está brotando. Superhidratación, 4 litros de agua al día. Sal del Himalaya es uno de los alimentos más alcalinizantes que tenemos. Otra forma de alcalinizarnos es con baños de bicarbonato o sal. Sabemos que si nos metemos en una bañera y le echamos 2 kilos de sal, conseguimos una concentración de unos 20 gramos por litro, que es similar de sal a las aguas termales. Además, al estar caliente, pues también más agua termal, agua calentada con el termo, es termal. Y podemos dar nuestros baños en casa y esto provoca un medio osmótico que va a hacer que el plasma, que tiene 9,4 gramos por litro, se van a abrir los poros y va a provocar una salida de toxinas hacia la bañera. Es una forma muy fácil de alcalinizarnos. A los pacientes con problemas renales les va muy bien. Hay un caso de una paciente que bajó la creatinina en 2 meses de 4 a 2. Aparte de un poquito de tratamiento, también se dio un baño de sal diario. Sabemos que la piel es el tercer riñón, con lo cual, si provocamos este medio osmótico, estamos ayudando a desintoxicar y es muy sencillo. Vale sal, la más barata, la del súper, con un paquete de sal de 15 céntimos nos vale para los baños. Otra forma es respirando aire puro para oxigenarnos. Ejercicio moderado, no debemos tampoco hacer ejercicio muy brusco porque si no también liberamos mucho ácido láctico a sangre y esto nos acidifica. Un ejercicio moderado. La luz solar para que nos aumente el metabolismo del calcio, vitamina D, defensas. El sol, bueno, nos activa muchísimas cosas. Contacto con la naturaleza, siempre moderado, ¿vale? Lo del sol, no vayáis a tomar el sol tampoco a las 3 de la tarde en pleno agosto porque ese sol sí es dañino, hay que saberlo tomar a horas al amanecer, al atardecer. Contacto con la naturaleza, paseo por la arena de la playa mojada, nos ayuda mucho a liberarnos de la contaminación electromagnética de la ciudad. Siendo felices, teniendo buenos pensamientos, viviendo sin estrés, técnicas de relajación y, por supuesto, evitar alimentos acidificantes, que eso ya lo hemos hablado, el café, el alcohol, los lácteos, evitar refrescos azucarados y colas. Yo diría que uno de los alimentos más acidificantes que hay es la cola, así que intentad beber otras cosas. Y suplementando, sobre todo si tenemos un proceso ya de enfermedad activo, pues hay que intentar ayudar con suplementos personalizados a cada paciente.